Y dice, un hombre tenía 2 hijos. Es apropiado que Jesús comenzara su parábola más famosa describiendo al hombre que era el padre de estos 2 hijos, como muchos estudiosos han indicado. Esta parábola podrá llamarse la parábola del Padre Misericordioso, porque en realidad Él es el personaje principal. Él es la razón por la cual Jesús se las narró a los escribas y los fariseos, para que comprendieran el corazón de su Padre Celestial. Dios derrama su amor y misericordia sobre nosotros con tanta generosidad que casi podríamos escandalizarnos, como seguramente se escandalizaron los que escucharon este relato por primera vez. Pero a veces nuestra perspectiva de Dios puede estar distorsionada. Podría ser difícil pensar que Él sea un Dios tan generoso con nosotros, sus hijos. Podríamos pensar que está enojado o que está reteniendo algo que necesitamos o queremos desesperadamente. O podríamos verlo como un capataz en lugar de un padre amoroso. La Cuaresma es el tiempo perfecto para explorar nuestros propios sentimientos hacia Dios y ver si reflejan lo realmente bueno que Él es. Por eso, en este artículo nos centraremos en el padre de la parábola. Dios valora nuestra libertad. ¿Cómo pudo el hijo menor pedir su parte de la herencia? Como vimos en nuestro primer artículo, el hijo menor actuó como si su padre ya estuviera muerto. Este era un insulto grave al padre. Tenía todo el derecho de rechazarlo y tal vez incluso de desheredarlo. Sin embargo, el padre aceptó, liquidó la mitad de su hacienda y le entregó el dinero a su hijo. Probablemente no tenía ninguna idea de a dónde se dirigía el muchacho o qué haría con el dinero, pero este hombre lo dejó partir lejos a otro país. Así es como nos trata el Padre. En su amor por nosotros, incluso nos concede la libertad de rechazar ese amor. Dios nos dio libre albedrío y no revocará ese gran don, aun cuando nosotros lo aprovechemos de forma incorrecta. El Padre no nos creó para ser esclavos que son forzados a hacer lo que Él diga. Por el contrario, Él quiere que lo amemos libremente y que hagamos su voluntad, pero no usará su gran poder y fuerza para detenernos si nos alejamos de Él, aun cuando sabe que esto no nos dará plenitud ni nos hará felices. Reflexión. ¿Por qué Dios nos concedió el libre albedrío? ¿Por qué Dios nos concedió el libre albedrío? ¿Alguna vez me he enojado con Dios por permitirme a mí y permitirle a alguien que amo tomar una mala decisión a pecar? Dios nunca aparta su mirada de nosotros. El hijo menor malgastó su herencia y después, cuando ya no tenía nada, se fue a trabajar
cuidando cerdos. Esto significa que debe haberse ido por algún tiempo y sin embargo parece que el padre nunca perdió la esperanza de que su hijo regresara. Por eso, cada mañana miraba al horizonte hasta que finalmente un día lo vio acercándose por el camino, aunque todavía estaba lejos, y así es nuestro Padre con nosotros. A pesar de que libremente nos deja ir, nunca se da por vencido. No importa lo que hayamos hecho, cuánto nos hayamos alejado de Él o cuánto lo hayamos rechazado. Siempre está mirando al horizonte, esperando que regresemos. Y no está simplemente buscándonos, sino que activamente está encontrando formas de acercarnos a Él. Por ejemplo, puede permitirnos sufrir las consecuencias naturales que conlleva nuestro alejamiento de Dios. El Señor puede despertar nuestra conciencia para que comprendamos los errores que hemos cometido. Puede poner a alguien en nuestro camino que abra nuestros ojos a su amor. Dios nunca dejará de buscarnos hasta que decidamos volver a Él. Reflexión. ¿Por qué quiere Jesús que sepamos lo mucho que Dios nos anhela? ¿De qué manera reflexionar en esta verdad profundísima? ¿De qué manera reflexionar en esta verdad profundiza mi relación con mi Padre Celestial? Caray. ¿De qué manera reflexionar en esta verdad profunda mi relación con mi Padre Celestial? Dios es todo compasión. Habrá sido inaudito para un hombre de la estatura de este Padre subirse la túnica y correr por el camino para encontrarse con su hijo descarriado. Y sin embargo, eso es exactamente lo que él hizo. Luego tiró sus brazos alrededor de su hijo y lo besó. Su hijo menor debe haberse quedado impresionado cuando su padre lo recibió de esa manera. Esta no era la reacción que estaba esperando, pero Jesús nos explica la razón de esta muestra de afecto. El Padre sintió compasión de él. El muchacho había sufrido, posiblemente se veía demacrado, exhausto y harapiento. Tal vez tenía una mirada de temor con su rostro porque no sabía cómo iba a reaccionar su padre a la disculpa que había ensayado. Cuando el padre vio a su hijo, no pensó en él, en el daño que el muchacho había hecho, ni en el rechazo. Ni siquiera esperó a escuchar su disculpa. Solamente vio una pobre alma que había cometido un terrible error y que ahora necesitaba de su amor y cuidado. Estas son la compasión y la misericordia que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros.
Cuando nos acercamos con arrepentimiento, Él no se fija en lo que hemos hecho mal o cómo nos hemos alejado, solamente ve el sufrimiento que hemos soportado, que muy a menudo es la consecuencia de nuestro pecado. Reflexión. ¿De qué manera la respuesta compasiva del Padre de este relato me sorprende, me reta o me consuela? Dios se regocija. Finalmente, el hijo menor que se había ido durante tanto tiempo regresó al hogar. Este joven no trabajó en la tierra de su padre como una vez pensó que lo haría. Él seguía siendo hijo de su padre. El padre convocó a una gran celebración porque su hijo, que estaba muerto, ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Pero el hijo mayor se negó a unirse a la fiesta. Estaba enojado con el recibimiento inmerecido que el padre le dio a su hermano. Entonces el padre dejó la fiesta, salió a suplicarle. Él quería a su hijo mayor. Él quería que su hijo mayor comprendiera lo importante que era aquella ocasión. Su hermano estaba vivo. El padre quería que todos en la familia compartieran su alegría. Jesús ya le había hablado a la gente de la alegría que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En esta parábola ilustra esa alegría con una gran fiesta. Claramente, Él quiere que comprendamos la gran alegría que Dios siente en su corazón por cada hijo o hija que regresa a Él. Y así, y como el padre de esta historia dio una fiesta por su hijo y le dio el becerro más gordo, así nuestro Padre Celestial derrama sobre nosotros lo mejor que puede darnos, su amor, su misericordia y su gracia. Reflexión. ¿Puedo imaginar a mi Padre Celestial alegrarse por mí? ¿Por qué sí o por qué no? Acude a tu Padre en esta Cuaresma. ¿Oyeron? Acude a tu Padre en esta Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo para examinar nuestro corazón y descubrir formas, ya sean obvias o sutiles, en las que nos hemos alejado de nuestro Padre. No rezamos con frecuencia, guardamos resentimientos, luchamos contra un pecado habitual o somos groseros con otras personas. Cualquiera que sea el caso, nuestro Padre siempre está esperando nuestro regreso. Dios nunca nos forzará, pero anhela vernos regresar a Él. Esta parábola nos muestra que nunca debemos tener miedo de volvernos a Él, aun cuando hayamos cometido un pecado grave. Nuestro Padre es misericordioso y compasivo y nos perdona alegremente cuando nos arrepentimos. Durante este tiempo de Cuaresma, recuerda esta hermosa ilustración del amor y la misericordia del Padre Celestial, que Jesús nos contó con tanta elocuencia. Ve a confesarte en las siguientes 6 semanas, utilizando un examen de conciencia
como el que se encuentra en la página 74. Imagina la alegría del Padre cuando recibe su perdón, el cual fue obtenido para nosotros por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Al caminar con el Señor durante la Semana Santa, agradécele por su amor eterno y su misericordia. Luego, en la Pascua, únete a la celebración y comparte tu alegría con todos tus hermanos en Cristo. ¿Cómo les pareció esta historia? Ojalá que la hayan escuchado hasta el final. Que Dios me los bendiga y vamos a comenzar nuestra cuaresma. ¿Cómo la ven? Mañana es miércoles, día de ceniza. Los esperamos. Nos espera Jesús en su iglesia, parroquia, donde quiera Él que está. Ahí nos está esperando que regresemos, nuestro Padre Dios. Bendiciones, los amo.